Si alguna vez has pensado, mi hijo no me escucha, me ignora, hace justo lo contrario a lo que le digo, este video es para ti. Porque lo que llamas desobediencia muchas veces no es lo que crees. Puedes tener las mejores estrategias del mundo para que tus hijos colaboren. En lugar de decir, vístete ya, puedes preguntarle, ¿prefieres ponerte primero los pantalones o la camiseta? O en vez de gritar, no corras, puedes decir, caminamos como gatos sigilosos. Y sí, funcionan, pero hay ciertas causas que si siguen ahí, sin que las veas, sin que las trabajes, la desobediencia no va a desaparecer. Y no es porque tu hijo o hija sea rebelde, maleducado o tenga un problema. Es porque algo dentro o alrededor de él o ella no está bien regulado. Hoy vas a descubrir 6 causas que se esconden detrás de la desobediencia infantil y lo que puedes hacer para desactivarlas desde la raíz, para reducir los conflictos y mejorar la convivencia. Causas que la mayoría de los padres desconocen. Causas que, cuando se entienden, cambian la forma de educar para siempre. Empezamos. 1. Falta de autonomía. Un niño que no puede decidir nada, que solo recibe órdenes todo el día, termina por rebelarse. Porque detrás de muchos no quiero o hazlo tú, hay una necesidad muy profunda, la de tener voz. Desde muy pequeños, los niños sienten el impulso natural de explorar, tomar decisiones y participar en lo que les rodea. Es parte de su desarrollo. Es la manera en la que construyen su identidad, su autoestima y su autonomía. Pero si todo está decidido por los adultos, qué comer, qué ponerse, a qué jugar, cómo, cuándo y con quién, el niño siente que no tiene control sobre su vida. Y cuando un niño siente que no tiene control, lucha por él. ¿Cómo? Desobedeciendo, retando, negándose o gritando. Porque la desobediencia, en muchos casos, es un grito que pide más autonomía. Y en este punto, no hablamos de que los niños hagan lo que quieran. Hablamos de ofrecerles pequeñas decisiones apropiadas para su edad. Y eso, amigo, amiga, cambia completamente su disposición a colaborar. Cuando un niño puede elegir entre 2 opciones, cuando siente que se le toma en cuenta, cuando puede participar en las decisiones que le afectan, su necesidad de oponerse por oponerse disminuye drásticamente. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Ofrecer elecciones simples. ¿Qué prefieres hacer primero, vestirte o lavarte los dientes? ¿Quieres el cuento de la jirafa o el del dragón? Otra cosa que podemos hacer es incluirlo en las tareas. Poner la mesa, ayudar a cocinar o elegir la fruta en el supermercado son solo algunos ejemplos. Dejar espacio para que resuelva cosas solo. Aunque se equivoque, sería otra opción. Porque cuando los niños sienten que confiamos en su capacidad, ellos empiezan a confiar en sí mismos. Y un niño que confía en sí mismo no necesita desobedecer para sentirse válido. 2. Permisividad. Hay una idea muy extendida entre muchos padres. No quiero que mi hijo sufra como yo, así que le doy todo lo que puedo. El problema es que un hogar donde se permite todo y no hay límites claros ni consecuencias, sin querer, está alimentando la desobediencia. ¿Por qué? Porque los niños a los que se les permite todo no aprenden a tolerar la frustración, explotan ante el primer no, se desregulan con facilidad y sienten una inquietud interna difícil de explicar. Esa sensación de que nadie está al mando genera inseguridad. Y esa inseguridad es muy fácil que se traduzca en desobediencia. En general, son niños que piden más y más, que no aceptan normas, que prueban los límites una y otra vez. Y no lo hacen por ser malos, desafiantes o manipuladores. Lo hacen porque necesitan comprobar si hay alguien al mando. Entonces, ¿cuál es el camino? Aquí entrarían los límites firmes con afecto. Normas claras, coherentes y anticipadas. Eso no solo organiza el comportamiento, también activa el desarrollo de su corteza prefrontal, el área del cerebro encargada del juicio, la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones. Cada vez que pones un límite desde el respeto, sin castigo pero con firmeza, estás entrenando su cerebro emocional. Le estás enseñando a esperar, a aceptar el no sin derrumbarse y a pensar antes de actuar. Un límite bien puesto no reprime, contiene, da estructura y seguridad. Y un niño que se siente seguro no necesita desobedecer para probar hasta dónde puede llegar. El tema de los límites es tan importante que en unas semanas comenzaremos a subir varios videos para tratar este tema. 3. Falta de conexión emocional y seguridad. Un niño que no se siente seguro, comprendido o amado tenderá a desobedecer, no porque quiera hacer la vida imposible a sus padres, sino porque su cerebro
interpreta que el mundo no es un lugar seguro. El cerebro infantil, especialmente en los primeros años, funciona como un sistema de alarma. Si percibe peligro, frialdad, caos o desconexión emocional, se activa el modo supervivencia. Y en ese estado, el niño no puede pensar con claridad, ni mucho menos colaborar. ¿Qué hace entonces? Reacciona como cualquier ser humano que se siente amenazado. Huye, se bloquea o ataca. Y aquí es donde aparecen las rabietas, los gritos, los portazos, el me da igual, el no quiero o el hazlo tú. Pero eso no es desobediencia real. Eso es un cerebro en estado de defensa. Para que un niño pueda colaborar, primero tiene que sentirse seguro. Y para eso necesita conexión emocional. ¿Qué significa conexión emocional? Significa que sabe que puede contar contigo, que lo miras con ternura, que tu amor no depende de su comportamiento. Significa que te tiene presente y disponible, incluso en los días difíciles. Ahora bien, no basta con quererlos. Hay que mostrarlo de forma activa, con caricias, abrazos, palabras cálidas y tiempo compartido de calidad. Ese tipo de gestos son vitamina emocional y reducen drásticamente la desobediencia. Por el contrario, un hogar donde todo gira en torno a la exigencia, el rendimiento o la agenda, llena de extraescolares, puede parecer muy correcto por fuera, pero por dentro puede generar un vacío afectivo que luego se manifiesta en forma de desobediencia, apatía o frustración. Recuerda, un niño emocionalmente nutrido no necesita llamar la atención todo el tiempo, porque ya la tiene. No necesita desafiar para sentirse visto. No necesita gritar para ser escuchado. La pregunta no es, ¿cómo hago para que me obedezca? La verdadera pregunta es, ¿cómo le hago sentir que puede confiar en mí, incluso cuando todo va mal? La conexión emocional no lo resuelve todo, pero sin ella, nada se resuelve del todo. 4. Exceso de pantallas. El cerebro infantil no está preparado para la sobreestimulación que provocan las pantallas. Cada vez que el niño pasa el dedo, consigue un punto, cambia de dibujo o recibe una recompensa visual o sonora, su cerebro libera dopamina. ¿El resultado? Un circuito de gratificación inmediata que puede generar una especie de adicción silenciosa. ¿Y qué pasa cuando ese mismo niño tiene que enfrentarse a la vida real? Una vida donde hay que esperar, compartir, frustrarse, obedecer, aburrirse o aceptar un no. Sencillamente no lo soporta. Se irrita, protesta, se niega, porque su cerebro ha sido condicionado a recibir placer rápido y sin esfuerzo, y todo lo que no sea eso le provoca malestar. En este caso, la desobediencia no es más que el síntoma de un sistema nervioso desbordado. Además, el uso excesivo de pantallas reduce el tiempo de juego activo, interacción familiar y experiencias sensoriales reales. Y cuando se reduce el tiempo de vínculo, también se reduce la conexión emocional y, por tanto, aumenta la desobediencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, anticipar las normas antes de que el móvil esté en su mano, antes del solo 5 minutos más. Las reglas se fijan en frío, cuando hay calma y disponibilidad, no cuando estamos al borde del colapso y nuestros hijos con los ojos pegados a una pantalla. Segundo, crear una estructura. Si decidís que vuestro hijo o hija utilice pantallas, mejor que sea después del movimiento, de hacer los deberes o compartir momentos de vínculo. Nunca antes de dormir, como calmante emocional o como sustituto de nuestra presencia. Y tercero, ofrecer alternativas, cuentos, manualidades, juegos simbólicos, deporte, cocinar, pasear, aburrirse. Todo eso que parece poco estimulante comparado con una tablet, pero es lo que nutre el cerebro y el corazón de verdad. Y un detalle importante, si queremos que ellos dejen las pantallas, nosotros tenemos que empezar primero, porque el ejemplo educa más que cualquier norma. 5. Necesidades básicas no cubiertas. Muchos casos de desobediencia no tienen su origen en la actitud de un niño, sino en algo mucho más simple y profundo. Necesidades básicas que no están siendo atendidas. Sí, básicas. Cosas tan elementales como moverse, jugar, descansar, tener tiempo libre o comer bien. Empecemos por el movimiento. Un niño necesita moverse todos los días. Saltar, correr, trepar, perseguir, empujar. Su cuerpo lo pide y su cerebro lo necesita. Cuando no se mueve lo suficiente,
Su energía se acumula como una olla a presión y estalla. Aquí es donde aparecen las rabietas, la desobediencia o la oposición constante. Lo mismo ocurre con el juego libre. El juego no es un premio ni un pasatiempo. Es el lenguaje del niño, su forma natural de procesar lo que le pasa, de ensayar la vida y de liberar tensiones. Un niño que no juega lo suficiente es un niño más tenso, irritable y reactivo. Y sí, más desobediente. Luego está el descanso. Hoy día hay muchos niños no duermen lo que su cuerpo y su mente necesitan. Se acuestan tarde, se levantan pronto, tienen horarios desorganizados o van hiperestimulados a la cama. ¿Y qué hace un cerebro cansado? Se bloquea, pierde la paciencia y el control. Y hablemos también de la alimentación. El exceso de azúcar, comidas ultraprocesadas, saltarse comidas o alimentarse con prisa, afecta directamente al estado de ánimo, la concentración y la autorregulación. La falta de ciertos nutrientes incluso puede aumentar la irritabilidad y los cambios bruscos de humor. Y por último, una necesidad que pasa desapercibida: el tiempo libre. Muchos niños viven con agendas llenas, actividades todo el día, sin espacio para aburrirse, descansar o simplemente estar. Ese ritmo adulto impuesto a la infancia no solo los estresa, también los desconecta de sí mismos y a menudo explotan en forma de desobediencia. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Observar y ajustar ritmos. Ofrecer tiempo de calidad sin estímulos. Espacios para jugar, moverse, aburrirse. Horarios de sueño coherentes y alimentación real. Porque un niño con sus necesidades básicas cubiertas tiene más recursos internos para colaborar, para escuchar y autorregularse. Y si todavía te cuesta verlo claro, piensa en ti. Cuando tienes hambre, estás cansado, no has dormido bien o llevas todo el día sin moverte. ¿Estás de buen humor? ¿Te apetece colaborar? ¿Tienes paciencia? Probablemente no. A nosotros también nos pasa. Cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas, todo nos molesta más. Nos cuesta escuchar o pensar con claridad. Ahora imagina eso mismo en un niño, cuyo cerebro todavía no tiene las herramientas para autorregularse. Lo que para nosotros ya es difícil, para ellos es montaña arriba. Por eso, muchas veces, lo que parece desobediencia no es más que un cuerpo agotado, un estómago vacío o una mente saturada intentando decir, no puedo más. Antes de reaccionar, hazte esta pregunta. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿Necesita moverse? ¿Ha tenido tiempo libre hoy? 6. Neurodesarrollo. Llegamos a la última causa, y tengo que decir que la desobediencia no siempre es un problema a resolver, sino que a veces es simplemente una etapa a acompañar. Entender esto nos puede cambiar la vida por completo. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños pequeños no está preparado para obedecer de forma constante y racional. Por eso, aunque te escuchen y quieran colaborar, no siempre pueden responder como esperas. Pedirle a un niño de 3, 4 o incluso de 6 años que sea siempre obediente, que controle su rabia o que reaccione con lógica, es como pedirle a un pez que camine. No tiene con qué. No porque sea testarudo, sino porque su cerebro aún está aprendiendo a regularse. En los primeros años de vida, especialmente hasta los 6 o 7, dominan dos partes del cerebro. El cerebro primitivo, encargado de la supervivencia, hambre, sueño, defensa, protección. Y el cerebro emocional, esa que reacciona con rabia, llanto, miedo o euforia. Es decir, donde dominan los impulsos y las reacciones intensas, muchas veces caóticas. Y la parte del cerebro que piensa, que se controla, que evalúa consecuencias, que toma decisiones o espera su turno, esta parte se llama corteza prefrontal y en la infancia está apenas empezando a desarrollarse. De hecho, tarda más o menos hasta los 21 años en madurar por completo. Por eso, cuando tu hijo se lanza al suelo en plena calle y grita o ignora tus indicaciones, no lo hace para desafiarte ni para fastidiarte. Lo hace porque su cerebro aún no tiene las herramientas para gestionar mejor esas situaciones. No está preparado, no tiene los recursos. La mayoría de lo que llamamos desobediencia es en realidad inmadurez neurológica. Y si no entendemos esto, estamos exigiendo lo imposible. Y a veces, la desobediencia no tiene nada que ver con ninguna de estas 6 causas. A veces, la causa de la desobediencia está en cómo nos comunicamos con ellos. Tu hijo no es un mini adulto,
Su cerebro funciona distinto, y si no sabemos hablarle en su idioma, se desconecta y no colabora. La clave no es repetir más fuerte. La clave es aprender cómo captar su atención y dar indicaciones que su mente pueda entender y seguir. Si quieres descubrir cómo hacerlo sin gritos ni amenazas, te invito a ver el video. Di adiós a la desobediencia. Te va a cambiar la forma de hablarles y la forma en que te escuchan. La desobediencia no es un problema a controlar, sino un mensaje a interpretar. Y en tu caso, ¿cuál crees que es ese mensaje? ¿Falta de sueño o poco tiempo para jugar? ¿Demasiadas pantallas y poca conexión real? ¿Exceso de haz lo que quieras? ¿Necesita más autonomía? Me encantará leerte en los comentarios. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el siguiente video.